¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Patagonia Escrita, este programa que trata sobre toda la creación literaria de nuestra fantástica región. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la ficción, pero también con la historia, porque esta región, con muchos personajes históricos que a veces se confunden con la ficción o a veces son utilizados como personajes de novela. De eso se va a tratar el capítulo de hoy, pero específicamente de una temática muy central, el tema indígena y el tema ficcional. Silvia Iparraguirre con su novela basada en la historia de Jeremy Button o Belgrano Rawson con su historia basada en Tierra del Fuego son algunos de los escritores de difusión nacional que toman hechos históricos y lo ficcionalizan. Pero queremos nosotros saber si esto es un género en sí mismo. Por eso consultamos a un especialista en el tema, la licenciada Gabriela Luque, que esto nos decía. Yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, lo inconmensurable del mito patagónico, del famoso mito patagónico. Desde un primer momento, y esto tiene que ver con una cuestión textual, si uno se remonta a 1520 y Pigafetta, desde un primer momento aparece instalada la región patagónica como una cuestión mítica, donde las dimensiones son absolutamente inconmensurables, donde todo lo que aparece es extraño, llama la atención. Se trata de entenderlo, pero nunca se alcanza a entenderlo de todo. Entonces me parece que la literatura de estos últimos tiempos, que es a la que vos te estás refiriendo, y en particular dentro de la literatura argentina, los textos de Silvia Iparraguirre, La Tierra del Fuego, Fuegia de Belgrano Rawson, están relacionados con esta línea, una línea que podríamos llamar que es la literatura de viajes. Una literatura que tuvo un fuerte impulso en el siglo XIX con los viajeros científicos, pero que en realidad se retrotrae al comienzo, a Magallanes, y de Magallanes en adelante todas las expediciones tuvieron alguien que dejó algún relato acerca de esta zona. Por otra parte, me parece que este tipo de novelas, que son novelas de los años 80-90, son novelas que entroncan con un modo de narrar que cobró vida nuevamente desde fines de los 70, que es la novela histórica. Me parece que lo que interesa allí tiene que ver con rescatar ciertos personajes que no son por ahí los personajes centrales, como pasa con La Tierra del Fuego y Jeremy Button, ¿sí? Y tomar ese tópico, vos decías, siempre tienen que ver con el encuentro entre los indígenas y los blancos. Y es que eso es un tópico de la literatura de viajes. El tópico del encuentro, de la lucha, del exterminio. Son tópicos que están en cualquier texto de viaje donde se produzca el encuentro de dos culturas absolutamente diferentes entre sí. La novela histórica nació en el siglo XIX. Y es un género que está absolutamente ligado a una poética bien realista. Algo que parecía dejado de lado. Estamos pensando en novelas estas de los años 90 que pertenecen a un contexto absolutamente posmoderno. Y sin embargo se vuelve una estética antigua, si se quiere. Yo creo que llaman la atención porque permiten de alguna manera explorar secciones, explorar ideas que tienen que ver, por lo menos en el imaginario, con esta cuestión tan lábil de la identidad.
yo también digo que hay una especie de mutación de la letra. ¿Sí? La letra tiene esa mutación de que se escribe como historia y termina pareciéndose a la ficción por los hechos que narra. Por ejemplo, ellos tienen un hecho como lo de Jemmy Button, que fue un indio de Tierra del Fuego, que lo rescataron, lo llevaron a la corte imperial inglesa, lo convirtieron en un caballero, hablaba inglés, tenía modales. Después ellos pensaron que lo traían a Tierra del Fuego, lo depositaban acá con ese germen inoculado de la civilización, y todos los indios se iban a convertir. Jemmy Button iba a ser el líder. Sin embargo, Jemmy termina matando una delegación de obispos, de pastores anglicanos, y se convierte en un indio, pero como había sido antes o peor. Bueno, eso se lo dan a Silvia Iparraguirre para que haga una novela. Es una novela extraordinaria, porque una gran escritora con un gran argumento como es ese, da justo la literatura de ficción y realidad. Es una vuelta más de tuerca a las cosas que ocurrieron. Nuestra región cobija en su inmenso territorio historias y personajes que tienen a veces viso de ficción. Una escritora argentina, Silvia Iparraguirre, se encontró una vez con una historia que tenía que ver con un indígena de Tierra del Fuego que fue llevado en un experimento civilizatorio a Inglaterra para educarlo. De allí, de todas esas historias, ella escribió una novela realmente fantástica. Descubrí la historia de un indígena yámana del Cabo de Hornos que se llamaba Jemmy Button. Pero curiosamente no lo descubrí en la historia argentina. En la historia argentina prácticamente no figura ese personaje. Lo descubrí en un libro de antropología de Martín Gusinde, un austríaco, un jesuita, antropólogo, que vivió entre los yámanas entre 1919 y 1923. Entonces él conocía la historia de Jemmy Button y la cuenta en un libro que yo a mi vez leí, que es el libro de él sobre los yámanas. Siempre me llamó la atención el viaje que hace este chico de 15 años del Cabo de Hornos a Londres. Imagínate que es casi inconcebible pensar a alguien que vive cubierto de grasa de foca, con un manto de piel de foca, pescando en una especie de ecosistema que es el Beagle y el Cabo de Hornos, de pronto trasplantado a lo que era la ciudad más grande de Occidente en el siglo XIX, el centro imperial, ¿no? Que era Londres. Entonces me fascinó la idea de ver siempre el otro, el distinto, el raro, ha sido el americano o el indígena a los ojos de los europeos. A mí me sedujo pensar cómo eran los civilizados a los ojos de este yámana, ¿no? De este periférico, en realidad, con respecto a ese centro. Así como en la conquista española muchos venían a colonizar, también habían aquellos que venían a ganar almas y a civilizar. En el final del siglo XIX, en esta región patagónica, se convierte en la meca no solamente científicos, también de los salesianos que venían a bendecir y a salvar almas de la región. También los protestantes, los ingleses, tuvieron sus experiencias en esta relación del hombre blanco con el indígena que habitaba la región. Aquí se desarrolló esta historia de Jemmy Button y este fracaso civilizatorio que fue haberlo arrancado de su cultura a un indígena para formarlo con los conceptos culturales de una época y después reinsertarlo nuevamente en su territorio. De este fracaso nos habla Silvia Iparraguirre. Finalmente, en Londres encontré todo el final de su historia, que es un final bastante particular, porque 30 años después de esa experiencia, 2 años después de estar en Londres, lo vuelven a traer a Tierra del Fuego. Él, en una especie de experimento civilizador muy típico del siglo XIX, no fue un único caso. Los europeos llevaban indígenas a las metrópolis para hablar de civilizarlos, pero en este caso en especial, Fitzroy, igual que el almirantazgo británico, no eran inocentes. O sea, detrás de estas
expediciones naturalistas, que lo eran, científicas, de relevamiento de costas, siempre estaban lo que los ingleses llamaban las instrucciones confidenciales. Es decir, eso era tomar puertos, de hecho los nombres son ingleses, la topografía de las costas, ¿no es cierto?, nuestras, porque los ingleses pasaban, fundaban puertos, le daban nombre, hacían cartografía, recorrían los ríos, y uno de sus intereses era tener indios amigos en la zona, porque el paso era el único paso interoceánico existente. Si ellos tenían que bajar a buscar agua o leña o comida, tenían que tener indígenas amigables. Y uno de esos propósitos era, bueno, que Baton volviera, Jamie Baton, al Cabo de Hornos, ya civilizado, hablando inglés, que lo hablaba con fluidez, y que sembrara ahí fuera un puente. Pero en realidad fracasó este intento, fracasó de cabo a rabo. Él vuelve a su vida, naturalmente lo que quería hacer, vuelve a su vida natural, y se queda. 30 años después es esta masacre de misioneros anglicanos ingleses a mano de los yámanas, y se lo marca a él como un cabecilla. Esto genera un escándalo en Londres, como el indígena educado, etc. Bueno, toda esta historia yo la fui sabiendo de retazos, hasta que decidí venir al sur, venir a conocer en el 94, cuando yo tenía la novela, un borrador de la novela, venir a ver el lugar donde habían sucedido los hechos. Fue la primera vez que viajé a Ushuaia, que recorrí el Beagle, la isla Navarino, o sea, el lugar donde habían sucedido estos hechos. Establecemos una pausa en Patagonia Escrita y continuamos con este encuentro entre blancos e indígenas en la región del sur del fin del mundo y en la ficción.